Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Amigos Insignificantes. No, amigos insignificantes. Ok, ya un rato lo que... Es parte de eso. Bueno, él ha sido parte también de este casting abierto y nos ha propuesto un tema. Si usted quiere saber de qué se trata y conocerlo acá, pues quédese. Yo soy Rubén. Yo soy Bolívar o Arturo. Y yo soy Ornella y juntos somos Entre Amigos Insignificantes. Bueno, ya que tiene la apertura allí, hable, cuente quién es usted, a qué se dedica y cuál es el tema. ¿En qué trabajas? Has traído. Tantas preguntas que hay que contestar. Bueno, les comento, mi nombre es Bolívar Arturo Naranjo Cárdenas, soy médico ginecólogo de la República del Ecuador. Tengo 2 años graduado como ginecólogo y pues el especialista día de hoy, ya. Especialista, exactamente. Y pues vamos a hablar el día de hoy sobre lo que viene a ser la depresión postparto. Depresión postparto. Mira, tú es un tema interesante. Dejándonos de chiste, digo, porque yo no soy madre ni tampoco he vivido el proceso. Pero yo quiero partir primero por la idea de que en estos días estuve conversando con una amiguita que ya tiene 2 años, cumple 2 años de ser madre. Y ella decía que era jodido, o sea, es difícil ser madre. O sea, ella me decía, literal, que sentía que se desprendía algo propio del cuerpo. Sí, o sea, miren, el factor esto de aquí se debe a que, primero que nada hay que entender que el hecho de ser madre desencadena un mar de hormonas, como por así decirlo. Voy a tratar igualmente de hablar de la forma más cruda posible para que sea un poco más entendible para las personas. Si hablo muy técnicamente, creo que se pierde todo esto de aquí y va a ser un poco más difícil para que lo entiendan. Claro. Entonces, la mujer es un mar de hormonas, ¿sí? Se liberan muchas hormonas, en este caso el estrógeno, lo que vendría a ser el estradiol. Bueno, el estradiol es... Perdón, sí. estoy hablando Sí, bien. No, es que no, estoy hablando de hormonas que no son. Ah, que no son ya. Sí. Aterrizando. Aterrizando. Vas llamando a Arturo, se te fue la base. Vi pasar a ver. Se le fue la vida. Bueno, entonces se liberan, en este caso, los estrógenos. ¿Y qué son los estrógenos en la mujer? En este caso vendría a ser la hormona que da la felicidad porque libera serotonina. Okay. Ya, entonces al liberar la serotonina, esto da la felicidad a la mujer. ¿Qué sucede cuando una mujer tiene un bebé? Al momento de que la mujer, en este caso, sale el producto dentro de su cuerpo o el niño dentro de su cuerpo, lo que va a suceder en ella es que todas estas hormonas se van a ir de picada. Al caer la serotonina, ¿qué va a suceder? La paciente va a caer en depresión. Pero no es algo porque ella sí lo desee, sino porque estas mismas hormonas producen de que al momento de que todo esto cae la paciente, o en este caso la mujer que ya sale del embarazo, cae en una depresión terrible. Por eso llora las 24 horas del día, no se siente contenta, por eso rechazan muchas veces a estos bebés. Entonces, ¿y tú has tenido algunas pacientes, igual porque es tu área, tienes que haber visto en algún sí, momento? te comento de un caso en especial. Tuve justamente una paciente de ellas, la paciente salió del embarazo y a las pocas horas que salió del embarazo comenzó con llantos irremediables, comenzó a tener problemas, un rechazo terrible a su hijo y después de todo, para otras personas que no conocen del caso es algo anormal, por así decirlo. Porque después de todo, ¿qué es lo que sucede? Tú no piensas de que, bueno, es tu hijo, tú lo vas a querer, vas a que lo vas a acercar tan pronto. Lo vas a acercar, va a haber un apego precoz con el niño, pero no, ella rechazo absoluto, tanto para la familia, tanto para el bebé, tanto para el esposo. Incluso con ella, probablemente. Y claro que sí, ella se veía al espejo y lloraba prácticamente las 24 horas del día. Se le indicó que tenía que hacerse tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos, porque necesitaba medicamentos sí o sí para recuperar esta serotonina que se había perdido. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Que el peor de la situación con esta paciente fue porque ella tenía instintos suicidas. Ella ya quería o buscaba la manera de quitarse la vida. Entonces sí es un tema un poco delicado, claro. Y muchas personas no entienden este tipo de situaciones. Que llegan un poco a banalizar también el hecho de... Bueno, yo veo TikToks y bromas que hacen con respecto al tema de la depresión postparto, pero creo que es un tema serio. Sobre todo, a mí me da mucha gracia escucharte hablar porque es muy técnico, es muy escuchar a un médico, ¿no? Claro. Escuchar sobre el producto, escuchar sobre la serotonina, ¿no? Y desde el lado en que nosotros trabajamos justamente es un sujeto que sale de este cuerpo, partiendo de todos estos traumas vividos, historias, el nombre, todas estas cosas, ¿no? Pero yo me pongo a pensar algo, y algo que tú dices muy claramente es que esta chica tiene problemas consigo mismo, con el resto, de vincularse, ¿no? Del rechazo.
Y es que también creo yo que el ser madre también, decía Ornella en algún momento, es una elección. Y hay que ver también si es que esa elección es propia o se elige desde otros lugares. Quiero decir, hay muchas niñas que son criadas desde pequeña como en algún momento vas a ser madre o tendrás que ser madre o cuando seas madre me vas a entender, ¿no? Y Claro. hay una inserción de esa idea de ser mamá. Es un discurso de que algo todo el inconsciente. tiempo va igual pegándose en Ahora, nuestra espérate, déjame mente. terminar la idea. Con respecto a la depresión postparto, porque decía esto. Porque cuando ya se llega el momento de ser madre, probablemente ese ideal que tenía se cae y no es lo que me decían que era, ¿no? Y un poco también se relaciona con esta picada de emoción que Claro, tienes. hay que entender también que estamos en diferentes épocas generacionales. Claro, sí, Sí, completamente. la generación de nuestros abuelos era muy distinta a la generación de nuestros padres, la generación de nuestros padres. Y la muy cantidad de muchachos que se tienen también. La- Oh, obvio, Antes pues, era mientras más muchachas tenía, era más mujeres. Más mujer, claro. Y eras el más varón de la familia. si Claro, tenías tenía, sí, y lo peor de todo era que se tenía más hijos y en diferentes mujeres eras más Peor varón. todavía, exacto, sí, era como Pero- más reconocido, sí, claro que sí. La qué cruda realidad. Pero Antes porque las familias eran como de 10 No, claro, yo hijos. sé, yo sé. Yo antes escuchaba como, tuve 10 hijos, yo 10 hijos, o sea, y ahora en contraposición a eso, mujeres que Bueno, uno, y por dos, mucho, ya. y por mucho. Bueno, en este caso, por parte de mi familia paterna, son varios hijos, son casi 9 hijos que tuvo mi abuelita. Entonces, sí se ve que en los tiempos andar así. Ahora tratando de regresar un Yo poquito. pensé que era porque no tenían televisor o algo así. También, no había. ¿no? Es que eso Ahora era- ya eso el es- cable y todo lo que tú eso era, quieras. eso era el jugueteo. Influye, claro. De eso Pero- se trataba. Pero bueno, o sea, partiendo de esto, de más que todo la depresión postparto, como tú lo decías, ellos se crean crearon un estigma los padres antiguos, en este caso de que cuando algún día vas a ser madre, o tú tienes que ser una mujercita, vas a tener tus niños y todo por el estilo. Hay que estar ligado también al hecho de que muchas de ellas no eligieron esto, entonces Claro. puede ser también uno de los productos del rechazo ante esta situación que produce la depresión, por el hecho de que obligaron de mantener ese embarazo por el mismo caso de la situación en la que se presentó. Ujú. Hay otros casos en cuales fue forzado el embarazo por situaciones ajenas a tal vez a esta persona, en el cual también por ley ecuatoriana no se puede realizar aborto. Entonces es un tema un poco delicado, sobre todo con esto de parte de lo de la depresión. Pero bueno, hay que entender que después de todo existe una manera de poder salir de esta depresión, junto con la mano de la parte psicológica, junto con la mano de la parte psiquiátrica y junto... Depende del caso también, pues, Claro, obviamente. no todos los casos son Ahora, iguales. por ejemplo, desde el psicoanálisis, Lacan proponía que justamente la depresión es el cúmulo o el resultado de un cúmulo de lutos no transitados. No transitados. ¿No? Y la ansiedad era igual la respuesta del cuerpo por decisiones no tomadas. Entonces, frente a eso, también yo me pongo a pensar que una mujer a lo largo de su vida tiene muchas pérdidas, sobre todo en las menstruaciones. Esos fluidos que caen del cuerpo sigue siendo una pérdida que sale del cuerpo, una pérdida del cuerpo, algo que cae del cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, el crecimiento del cuerpo, la pérdida Es el del luto cuerpo de la también adolescencia. de la niña también. Exacto, el la que fui una resignificación todo el niña tiempo. y el que de pronto tengo un nuevo cuerpo, el luto hacia esta niñez y el proceso de la adolescencia, esta entrada igual en la adolescencia que para las mujeres, no digo que sea muy diferente a la Es de los más visible. hombres, pero es mucho más visible, con mucha más exposición, en el que a veces no todas las niñas quieren tener este desarrollo, o hay quienes desde pequeñas lo ansían tanto, y cuando llega viene esta desilusión al no obtener, pues, que de pronto hay un cuerpo mucho más esbelto, mucho más delgado, mucho más pronunciado en ciertas áreas. Todo esto igual juega mucho en la mente de la mujer significativamente, si te das cuenta. Ahora, no estamos poniéndonos en contra de lo que dice la medicina, porque, a ver, usted que es el experto, tiene que saber, o sea, reconoce cuál es el procedimiento frente a lo que está pasando, qué sé yo, en un parto, en el acompañamiento de... A ver, te comento, hay que entender algo. La parte psicológica, la parte médica, la parte psiquiátrica no está alejada lo uno del otro. Todo es un conjunto. O sea, Decía María Sol hace un momento, perdón, en el capítulo anterior, un trabajo interdisciplinario. claro, ¿no? esto es interdisciplinario. O sea, nosotros tenemos que trabajar como un conjunto. Nadie puede trabajar por separado, más que todo cuando se trata de este tipo de situaciones. No se puede trabajar por separado. Siempre es un conjunto. Entonces, partiendo de lo que ustedes decían, más que todo, que una mujer tiene varios lutos, hay que entender que muchas de las veces, como vamos a hablar un poquito parte técnica, muchas de las veces estas pérdidas o estos lutos no solo se deben a la menstruación, no solo se deben al hecho de que ella está pasando por ciertos procesos, sino que
que para las personas que nos están viendo entiendan de que a veces esta depresión no solo se debe por un factor psicológico, sino puede ser también un factor hormonal. Claro, sí, ¿ya? sí. Entonces, ser un factor hormonal es que muchas veces, y que el hombre regularmente comete mucho error de decir, ay no, es que está en sus días, ay no, es que es hormonal, ay no, pero es que sucede, es así, es parte del proceso de ser mujer. Y qué bueno que un hombre también lo traiga un poco a acotación, ese señalamiento Sí, es que- de otro del señalamiento. género, exacto. Sí, es que, a ver, caballeros, hay que entender, es parte del proceso Claro. de ser mujer. Es hormonal, sí, pero es una hormona que nosotros no producimos. Claro. Entonces, por eso hay que entender que ellas van a tener este tipo de situaciones en las cuales no se van a sentir conformes. Ujú. Entonces, basado en ese contexto, pueden pasar lo que pasa con lo que le digo, la paciente sale del parto y cae en depresión por la caída de toda la parte hormonal. Claro está que existen ligados muchos otros Sí, factores. sí, como pero es estábamos justamente hablando. eso iba a decir, porque eso, si hablamos de maneras de estructuras, nosotros no sabemos si puede tener un brote psicótico el hecho de ser mamá. Y hay quienes no lo sepan, ¿no? Claro. Decía en algún momento en algún profesor en la universidad, cara, vemos estructuras psíquicas, no No sabemos. sabemos. O sea, y hay cositas como una discusión, como un parto, como ganarte la lotería, como comprarte un carro, como tener un trabajo, que pueden ser cosas positivas, que también puede desencadenar otras cosas. Y justo lo que tú dices, yo apuesto siempre a que no, el trabajo que se hace interdisciplinario no apuesta netamente a lo médico, pero tampoco apuesta netamente a lo psicológico, sino que debe ser un conjunto, porque justamente creo que el ser humano es eso, es lenguaje, Conjunto pero también de- es algo biológico, ¿no? Sí, Claro. no sé si les molesta, les puedo contar otra historia. Cuéntanos, Ya. contando historias, hoy no vamos a leer cartas, sino historias del doctor. historias. Contando Para eso le dicen historias. ginecólogo. Las toca, No. pero no las mete. No, Las historias, las historias. diablos. Pero bueno, no, una pequeña historia como para que entiendan, tratando esta parte que Ujú. hablamos ahorita, en la parte técnica hormonal, vámonos al otro lado, la parte un poco psicológica, psiquiátrica, no hormonal. Tuve una paciente de que lo mismo, salió de un parto y cayó en depresión, no quería ver en este caso a su bebé. Y lo primero que se hace es como el primer ente que se acerca a la paciente, este vendría a ser el médico, el ginecólogo o el obstetra, el que está tratando a la paciente en el parto, se acerca a hacer las preguntas que sucede acerca de su bebé y ella no, lo rechaza absolutamente, pero no era un rechazo por un factor por caída de serotonina. Se descubrió eso ahí y se llamó la parte psicológica porque el problema de ella en realidad era por una pérdida, porque en este caso, si más no recuerdo, ella había perdido a su papá. Ya, entonces ella estaba en ese luto y ver un producto nacido pensando de que tal vez, nosotros pensando en que tal vez, bueno, tuvo esta pérdida, ver a un niño nacer, se va a sentir contenta, es una nueva vida y todo. No, ella sentía un rechazo por el enojo de tal vez de que el padre no pudiera estar en ese momento de felicidad de ella, entonces ella rechazaba ese momento. Claro que se Claro. resignifica esa historia nuevamente con el nacimiento. ¿Sabes qué es importante lo que tú también traes? Porque al final muchas veces nosotros creemos como que, ay, ok, el nacimiento de un niño viene como que a alegrar, viene, Con el pan debajo del brazo. viene como que con todo esto bueno, pero también viene con ciertas cosas difíciles, el enfrentarse ahora a la realidad del no descanso, la realidad de cómo cambia la dinámica también de pareja, o cómo cambia mucho también la dinámica familiar, en el que ya no puedes frecuentar tanto a tus amistades, a tus padres, por todo esto, o incluso que hay ciertas pérdidas en el, ok, yo quería, siempre hay estas ilusiones o estas cosas que nosotros siempre queremos, como yo sueño que mi papá o mis abuelos conozcan a mis hijos, y cuando nos enfrentamos a esa realidad en el momento de ser madres y vemos que hay justamente la carencia de algunas de estas cosas que menciono, nos impactan ya no de la manera positiva en la que todo el mundo como que habla, sino de esta manera negativa en él, pero yo quería que estas otras personas estuvieran. Entonces ya de pronto el niño no tiene por qué venir con todas estas cosas de felicidad, a contentar o a llenar estos vacíos, sino también vienen a enfrentar este dolor o estas cosas que nosotros creíamos que iban a suceder o que iban a ser de una manera y de pronto ya no lo son, porque hay pérdidas, hay Claro. cosas que ya no van a estar ahí de quienes se fueron también. Doctor, por allí, recomendaciones, unas ideas o cómo usted quisiera cerrar con recomendaciones frente a este tema. Bueno, la recomendación... No se embarace. No se embarace. Evita el embarazo, protégete, protege tu vida. No, en realidad, con el tema del embarazo, de la depresión, primero que nada hay que entender que muchas de las veces la culpa no es del mismo ser, ¿no? Claro. En este caso no es de la mujer. Hay que analizar el caso dependiendo del tema. Ya hay que ver si es que esto de aquí puede ser un factor, sea hormonal, o puede ser un factor psicológico, como ya lo estuve expresando ahorita. Entonces, basado en eso,
no sientan culpa, no sientan temor a acercarse a preguntar qué está sucediendo, averiguar, buscar alguna ayuda, sea psicológica o sea médica, y más que todo, siempre tratar de comprender que el problema puede desencadenarse de cualquier situación que pueda tener la paciente, pero siempre y cuando tratar de encontrarle una solución, ¿sí? Y siempre ayudar a esta persona, porque después de todo ella se va a encontrar en una situación que tal vez no sienta una salida, y tal vez en este caso puede ser tú la salida de esa persona. Sí, yo me quiero quedar con lo que acabaste de decir, porque creo que la planificación familiar o el trabajo que hace ginecología obstetricia, que tiene que también trabajarse desde lo interdisciplinario, con el acompañamiento, porque no sabemos cómo va a reaccionar la madre frente a este parto, frente a este nuevo nacimiento, no lo sabemos. Creo que más allá de cualquier cosa, es importante que usted allá en casita tome precauciones, un poco escuche que entre risas y bromas decimos y hablamos justamente del hacer consciente estos cambios que como mujer se están teniendo. Yo no me digo como una mujer yo, sino como la que usted vive en su casa, porque cada quien vive, creo que cada mujer vive de forma diferente el proceso hormonal, ¿no? Y de eso es importante también hacernos cargo, escuchar a quienes estamos acompañando y qué posición estamos ocupando frente a ese acompañamiento. A mí me encanta la parte de no tener miedo también a reconocer este tipo de cambios que podemos tener, porque si nos quedamos en el miedo, probablemente no vamos a poder tratar o mejorar estas conductas, estos resultados o síntomas que hay, ya sea por una depresión postparto o por cualquiera que sea las situaciones que también hemos tenido que nos puedan llevar a presentar algún tipo de depresión, que es lo más importante. Siempre va a poder ser reconocer y poder admitir que hay algo que no está bien o que no se siente igual que antes, y poder acudir a la terapia o acudir con algún profesional para que nos den algún tipo de guía, más que nada. Recuerde que estos episodios están siendo grabados gracias a la colaboración de Más 39. Puede venir acá a hacer su reserva, pasar con su familia, con sus amigos, con lo que usted quiera, pues, y la va a pasar delicioso. Oigan, vayan a seguir las redes sociales de Más 39, pero también las redes sociales de Entre Amigos Insignificantes. Compartan, denle like, ¿qué más? Comenten. Suscríbete. Y activar la campanita. Acá dice. Bueno, no sé dónde. El tipo de entrar acá ya. Bueno, aquí ve la campanita. Y también no se olviden de seguir a nuestro querido amigo. Yo estoy como amigo y doctor. ¿Cómo está usted en redes? Estoy como el doctor Bolívar Arturo Naranjo Cárdenas. ¿Así estás en redes? Sí, largo. El username grandísimo. Lo que pasa es que tienes que pensar que son las épocas. Okay. Poco más te faltó el número de cédula y registro sanitario. Pero bueno, vayan a seguirla en sus redes, vayan a apoyar su trabajo. Si usted, mujer en casa, tiene alguna duda, escriban por interno, saquen una cita. Creo que eso es importante, prevenir las cosas antes de que puedan colisionar en otras vicisitudes. Ódiennos, ámennos, pero no nos ignoren. No nos ignoren. Yo soy Rubén. Yo soy Arturo. Y yo soy Ornella, y juntos somos Entre Amigos Insignificantes.